Vamos a arrancar este meeting eh, del 19 de enero. Increíble ya el día que estamos. Hola Fran, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Robert. Bien, acá andamos. Rabiando un poco con problemas técnicos. Disculpen la demora. Me hago mea culpa. No quería arrancar hoy la compu, no quiere trabajar. Eh, Como buen día, día viernes de enero. Así que bueno, arrancamos con este Zoom de este día. Semanas un poco raras. Le pusimos nada es para siempre. ¿Por qué? Porque en el escenario local y también en el internacional estamos viendo momentos en donde por ahí hay que andar con las inversiones para un lado y para otro, ¿sí? Quizás más en el plano local. Es difícil en este momento encontrar algún driver que sea claramente ganador. eh, Sobre todo en el corto plazo. Sí, quizás tenemos cuál es el driver perdedor, pero bueno, digamos, todo se va moviendo muy rápido y en función de las noticias, del calendario internacional eh, y del posicionamiento es que muchas veces los instrumentos que nos sirven una semana ya no nos sirven a la semana siguiente. Así que lo vamos a ver. Ahí tenemos la pelea entre Link y Ser. eh, eh, Vemos más sencillo armar una cartera para alguien que busca una cobertura, sinceramente, que para alguien que busca un retorno total o el mayor beneficio. Si es difícil, volvemos a lo mismo, encontrar un driver ganador en un gobierno en donde está llevando a cabo una fase de reacomodamiento de variables macroeconómicas, de ajuste de precios relativos y una licuación. ¿Sí? Entonces, Ujú. es difícil, Fran, ahí elegir el instrumento que más va a ganar. Sí, creo que ya lo hemos visto varias veces que se nos está complicando armar carteras moderadas y conservadoras que justamente traten de guardar el mango contra la inflación, ¿no? Es cada vez más complicado, no hay alternativas y bueno. Eh, Nada, tenemos que ir para armar carteras agresivas, es bastante más sencillo ahora. Lo que es, bueno, ahí lo vamos a ver, dólar link, ser, todo lo que no, lo que suele buscar cobertura está medio raro el panorama, pero bueno, eh, tratando siempre de buscar las mejores alternativas para que las carteras puedan cumplir su objetivo de salvarnos de este tumulto, de esta tormenta un poco, hasta que lleguen tiempos mejores. Bien, ahí arrancamos con lo que es el link y ser. Decíamos que por ahí es más fácil la cobertura, armar una cobertura, porque al menos es más claro el panorama. Buscar el mejor retorno es difícil. Esta semana, cuando ya pensábamos que el ser llegaba a una fase de agotamiento, volvió a tener subas, ¿sí? La curva ser volvió a experimentar un proceso alcista, sobre todo en los últimos 2 días, y esto podría estar aparejado mayoritariamente porque se conoció la inflación mayorista y dio muy alta, ¿sí? Si intentamos entender por qué la diferencia entre la mayorista que dio como 55 aproximadamente y la minorista que dio 25 es que la mayorista, en términos generales, hay varias diferencias, pero quizás la más importante es que la mayorista al precio de cierre eh, toma precios al cierre de mes y la minorista toma promedio. Entonces, si los aumentos de precios fueron más sobre el cierre de mes que sobre el comienzo, me va a dar un índice más bajo de variación de precios. Entonces, esto estaría indicándole a los inversores que esperábamos 30 y Dios 25. Bueno, ahora si esperábamos 20 va a dar más alto. No sé si 25 o 30, pero va a dar más alto. Quiere decir que hay un gran traspaso de inflación de un mes al siguiente, ¿sí? Entonces ahí no deberíamos asustarnos si vemos una inflación de enero muy parecida a la de enero o inclusive un poco más. Sí, porque hay que ver cómo fue esa ponderación, ese arrastre estadístico de un mes para otro. Así que esta semana la curva ser siguió comprimiendo un poco hacia
perdón, la de acá abajo, hacia el negativo, la SER, esta que está acá abajo, la vamos a marcar con el puntero, eh, ¿sí? En donde el TX24 está en inflación -80, quiere decir que si yo para este año previera una inflación del 210%, como algunas consultoras hablan, y el perdón, el T2X4 -80, que vence en julio, y el T2X4 está en -80, quiere decir que en términos anuales me rendiría aproximadamente 130-135%, ¿sí? Yo tengo la tasa en 110, ¿sí? O sea, tiene margen todavía para seguir comprimiendo un poco más, pero no mucho más, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que a medida que nos vayamos acercando a los vencimientos, este vence en julio, esto debería empezar a descomprimir e ir a cero, ¿sí? Entonces, vemos que de corto plazo puede ser todavía interesante, pero no de largo plazo, por eso nuestro título, nada es para siempre. Hay que hacer una gestión activa sobre las carteras de inversión, sobre los portfolios, o hay que buscar, en algunos casos, a través de fondo de inversión y que la haga el fondo, ¿sí? Tenemos una reunión esta semana con una gestora de fondos y nos comentaban que ellos, por ejemplo, la semana pasada veían muy interesante el TX26, comprimió mucho. Se fue muy al negativo porque estaba en cero prácticamente, unos puntos positivos, se fue a -10, -15, ahora está como cerca del -20 y ya no gusta tanto. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí en ese contexto, dentro de la curva ser bastante comprimida, bastante en negativo, hay que ir buscando pasar de un bono a otro o hay que hacerlo a través de fondos. Eh, Ahí creemos que básicamente la suba del dólar y fundamentalmente el hecho de la inflación mayorista le dio un poco de aire. Dólar Link sí tuvo una compresión bastante interesante, llegando ya algunos bonos a devaluación -25. TB24 ayer tuvo una suba bastante interesante, estaba más cerquita acá del cero, ahora está más negativo. Y esto es porque acá juega la brecha. Sube el oficial, siempre acordémonos, tenemos un gobierno que quiere eliminar la brecha, entonces mientras más suba el oficial, más tengo que devaluar. Sí, no quiere decir que tenga que devaluar la brecha, pero sí tengo que encarar un proceso de evaluación más grande. Entonces vamos a ver esto. Si sube la brecha, los instrumentos de Link van a subir, van a comprimir. No sé si le vamos, si yo dividiera los instrumentos de Link por el precio del MEP, si voy a estar ganando en MEP, pero sí voy a estar ganando en dólares oficiales. Y ahí es donde decimos, son buenos instrumentos para buscar la cobertura, sobre todo para importadores o para quienes tienen que pagar insumos, mercaderías atados al dólar oficial, ¿sí? Un aumento de brecha me hace rendir más la curva dólar link, eh, y cuando baja la brecha, probablemente esto baje de precio, suba, ¿sí? Y si yo la mido en dólar link, voy a tener menos dólares oficiales, pero si lo mido en dólar MEP, voy a tener más más dólares MEP. Como que trabajan en sentido contrario, ¿sí? Pero bueno, esta todavía está bastante más limpia que la de acá abajo, ¿sí? Esta es interesante porque si el T2X4 que vence en julio en términos anuales me rinde 130, yo tengo la tasa entre 100 y 110, puede llegar a comprimir. Ahora, yo ya sé que cualquier evento que me haga subir la tasa, que hoy por hoy no se lo ve, pero puede empezar a pasar en un par de meses, vamos a ver que la curva SER va a ajustar rápido. Entonces, para los que tienen posicionamiento SER, Fran, es momento de seguirla día a día y en Ujú. algún momento ir tomando alguna parte de la ganancia. Sí, ya lo hemos comentado con varios inversores de todo tipo, creo. Cuando nos preguntan, bueno, yo suscribo esto, por poner de ejemplo un fondo, que hay muchas veces que es la manera más fácil de entrar acá, si no, se complica bastante. ¿Qué hacemos? Y lo vamos mirando todos los días, la respuesta que tenemos, no nos queda otra. Pasó la semana pasada o la anterior, ya ni recuerdo, que tuvo días, no, creo que la semana pasada, que tuvo días muy feos la curva Serra y ya ha recuperado con creces ese par de días medios complicados.
Eh, pero la realidad es esa. Uno nunca sabe en qué momento todo esto se nos va de las manos, si se quiere, y bueno, se empieza a tomar ganancias, se empieza a rotar quizás a la parte más larga, se empiezan a ir a las licitaciones que ha estado el gobierno haciendo. El TX25, para citar un ejemplo, tuvo días de caídas de más del 25% porque justamente salió una nueva licitación directamente del gobierno. Entonces, bueno, hay que ir teniendo cuidado, moviéndose con cautela y prestándole bastante atención para no quedar enganchado de alguna de estas correcciones fuertes que hay algunos días, ¿no? Sí, exactamente. Por ahí hay que mirar bien qué es lo que quiero cubrir, qué tipo de retorno quiero tener. Si va a ser difícil pegarle al retorno ganador, como decía por ahí, el, quizás no fue el caso de unos días la semana pasada en donde caía la curva CER, sino fue un poco anterior, en donde caía el dólar MEP y caía el CER, Ujú. pero caía más el MEP que el CER. Entonces yo en términos de dólar MEP tenía más. ¿Sí? Lo mismo pasó con la dólar Link, pero tenía menos en términos de dólares oficiales. Entonces por ahí es muy importante bien entender bien cuál es el objetivo de inversión en estos momentos y pensar que a estos niveles de inflación es casi imposible no terminar parcialmente, en el mejor de los casos, licuados. ¿Sí? Las bandas de la brecha, lo venimos mencionando, el 27 de diciembre tocó su mínimo, de ahí saltó a, la brecha a un 50%, hoy más o menos está en ese nivel. Eh, Vemos de corto plazo que los niveles de 50 o 60 son un poco como resistencia, hay que ver qué pasa hoy, hay que ver también cómo nos ayuda el mundo, si nos ayuda. Y de corto plazo parece que 30% de brecha es zona de compra. Esto estamos hablando a precios actuales, ¿sí? A precios actuales, aproximadamente 1.200, 1.300 pesos. No somos muy compradores de dólares MEP, pero sí en niveles aproximados, que no sé si lo volveremos a ver, a 1.100 pesos. ¿Por qué esto? Porque estamos en un proceso inflacionario mm, bastante importante, de 25% mensual. 20, veremos cómo viene enero, entonces con un dólar haciendo un crawling del 2%, bueno, y con estas inflaciones tampoco es muy alocado pensar que la brecha puede seguir creciendo por arriba, ¿sí? Ese va a ser un número que ya empieza a hacer ruido en los inversores, a ver hasta dónde aguanta este crawling del 2, y sin lugar a dudas, por ahí la brecha puede estar un poco incentivada a ir tomando posiciones eh, para ir cubriendo ese atraso que se va produciendo. Por eso pensamos que mientras más suba la brecha para los fondos actuales, quizás más interesante es ir por los instrumentos dólar link, ¿sí? Que están más en precios que los que ajusta por inflación. Sí, Y seguro. acá, Fran, bueno, los plazos fijos UVA, que siempre los mencionamos, no están esos rendimientos, están devengando ahora a un nivel de 0,73 diario, ¿sí? Ujú. Para llegar al 25,5% Sí, 5% mensual. la realidad es que creo que no tenemos nada ni cerca, o sea, que nos asegure esos rendimientos diarios, creo que no tenemos nada, pero ni la mitad de esa tasa, creo, dentro de lo que es el rango de coberturas. Sí, Así que nada, por ahora la realidad es que no, digamos, no, nada va a superar al UVA, probablemente, en estos meses, de este estilo de instrumentos. Si lo hacen, genial, porque tenemos opciones, pero bueno, está difícil, está difícil. sí, El asunto es enredarse, si se quiere, ahora 180 días, eh, pero bueno, no, no hay mucha alternativa, ¿no? Esa es la realidad del asunto. No. sí, acá, Fran, eh, básicamente para ir a buscar rendimientos potenciales, buenos rendimientos potenciales, tenemos que pensar.
en asumir riesgo. Y ahí están los Ujú, bonos sí, sí, soberanos en dólares, lo hemos hablado, hemos hecho la comparación de las curvas, en donde un TX26 que está en -20 y una L30 que está en +40, creo que no da lugar a dudas sí. para perfiles agresivos cuál hay que elegir o cuál no. Yo, Eh, sí, Fem. yo creo que lo hablamos también en esta semana que yo en los últimos 60 días, aproximadamente 50 y algo de días, era el cálculo que yo había hecho. El AL30 ha rendido aproximadamente eso, 0,70 diario, más o menos, ¿no? Eh, otra, otro tipo de posición, ¿no? Un poco más, un poco no, bastante más agresiva, aún mirándola en pesos, digamos, accediendo en pesos. Esto estamos hablando de tasas en pesos. eh, que por ahí te ayudan también a acompañar esta inflación, ¿no? Eh, tengamos en cuenta que no sé si en ese plazo hay algún otro instrumento que haya rendido similar, siquiera. Posiblemente alguno de los bonos más largos, SER, vengan arriba de eso, pero bueno, sirvió como cobertura de inflación, ¿sí? Rendimiento pasado no asegura rendimiento futuro y todo eso que, que tenemos que ir viendo. Y la suba del dólar MEP también ha ayudado un poquito ahí porque, bueno, sube mucho en pesos el bono cuando sube el dólar, pero bueno, en paralelo ha sido una buena cobertura. Sí, Eh, nosotros, y nosotros, bueno, veníamos recomendando ya algo similar hace tiempo dentro de lo que son bonos en dólares, ¿no? Ya hace tiempo que viene la curva a ser con esta tendencia muy negativa. exactamente, a mediano plazo, quizás el panorama es mucho más claro que a corto, Sí, sí. por esto del diferencial. A ver, los bonos en dólares están en precios relativamente bajos. Si no salen las reformas de las leyes, van a tener un golpe, ¿sí? Pero creemos que si salen, van a tener un rally alcista bastante importante, entonces la relación riesgo-retorno se nos hace positiva. Sí, en ese contexto lo vemos más si esto sale mal, el TX26 también va a sufrir. Si el L30 va a sufrir, el TX26 va a sufrir. Si esto sale mal, la estrategia es MEP, es brecha, ¿sí? Ahora, si sale bien, pensamos que el TX26 puede sufrir y el L30 puede salir muy bien. ¿Por qué el TX26 puede sufrir? Recién Fran lo mencionó en alguna parte. El gobierno tiene que rolear cierta deuda. Aunque no quiera indexarla, cierta deuda indexada lo va a tener que hacer. Una mayor oferta de bonos, o sea, todo esto que está en pases remunerados, en pases de los pasivos remunerados del Banco Central, si saliera a emitir bonos, bueno, y ajustado por inflación, esta curva se desploma, quiere decir, se va para arriba, los precios se destruyen por un exceso de oferta, ¿sí? Hoy están faltando, por eso están tan negativos. O sea, hay muchos pesos que están buscando cobertura y faltan títulos. Si yo quisiera balancear esta curva para arriba, lo que tendría que hacer que es emitir más títulos, ¿sí? Pesos hay, ¿sí? Pero si no emito, no dejo descomprimir la curva, ¿sí? Eh, lo mismo podría pasar con el dólar link. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en un proceso de ajuste de precio, hay que desindexar la economía y el gobierno no va a ser la primera herramienta, la va a tener que utilizar, pero no va a ser la primera herramienta que va a agarrar para intentar arreglar esto, ¿sí? Entonces, ahí en ese contexto en donde vemos, inclusive para las carteras en pesos, que los bonos soberanos en dólares son protectivos, porque si yo tengo una subida del MEP, bien, eso puede provocar una caída en dólares, pero también protectivamente en pesos me puede ir ajustando positivamente, si me puede ir dando cierto retorno positivo en pesos para carteras que quiere cubrirse en pesos. De hecho, lo decía Fran, el L30 en pesos viene rindiendo bastante bien. A pesar que el precio en dólares se ha estancado, porque al ir subiendo el dólar MEP me va dando precio en pesos mayor. Cuestiones técnicas de cómo se calcula el MEP. Entonces, ahí sí vemos una posibilidad de retorno más interesante, pero bueno, no exenta de riesgo en este momento en donde estamos esperando que salga la ley de bases y el DNU.
¿sí? Así que, bueno, es un contexto en donde prácticamente no hay retorno si no se asume un riesgo por ahí significativo. Si pasamos al plano internacional, las tasas cortas resisten, ¿sí? Todavía por encima, esta es la tasa del rendimiento de un bono norteamericano a un año, ¿sí? Acá tuvo esta baja, que es coincidente eh, con nuestro precio acá del dólar cuando empieza a subir. Acá, este fue el mínimo de la tasa de 10 años y acá empieza a subir el dólar nuestro, la brecha. eh, y vuelven a subir los rendimientos. Parece que acá quiere hacer una pausa, veremos cómo sigue hoy. En este contexto y en un análisis de sensibilidad que tomamos de Saxo Bank, vemos que eh, las tasas cortas sigue siendo un escenario prácticamente de ganar-ganar, ¿sí? Resultados por encima de la inflación. La tasa de 10 años casi que volvería, está como para volver a ingresar. Nosotros esperaríamos un poco más y en el tramo largo decididamente nos mantendríamos todavía afuera. Esto también, este análisis también es importante porque en cuanto esto se empieza a despejar, empieza a ser bueno para las acciones. Una compresión en las tasas largas empieza a ser bueno para las acciones, para los mercados emergentes y para las monedas emergentes como la nuestra. Hemos visto una apreciación, no está acá el cuadro, pero del dólar index bastante importante, ni hablar en estos días en donde el- esto subió el rendimiento del bono norteamericano, que llevó también otra vez a máximos nominales de nuestro dólar contado con liquidación. Y con lo cual vemos en un escenario en donde puede esperarse un rebrote inflacionario y una espera en, en la baja de tasas de la Fed. Bueno, los bonos cortos, ¿sí? Todavía no se normaliza la curva. El bono corto rinde mucho más que el bono largo. Pensamos que los bonos cortos siguen siendo una alternativa para sentarse a esperar en lo que son activos internacionales, ¿sí? Ahí vemos las acciones, el S&P en nivel de resistencia, le está costando superar el nivel de los 4.800 puntos y es un problema, ¿sí? Porque acá esto marca la incertidumbre económica que hay con respecto a la baja de tasas y con respecto a la evolución de la economía y de la inflación, ¿sí? Entonces, si lo vemos técnicamente, estamos en una zona de resistencia que es importante porque si no podríamos tener un ajuste. Eh, Paradójicamente, Fran, el índice viene bien y ahí están empujando mucho las, em- Sí, las sí. empresas de semiconductores. Ah, bueno, sí, en particular han tenido un rally tremendo, algunas llegando a los máximos históricos. TSMC, que es Taiwan Semiconductor, que es la mayor fabricante mundial de chips, tuvo un día de suba como del 20%, no sé, o cercano en esta semana, porque bueno, nada, vaticinó un 2024 espectacular por la inteligencia artificial y por alguna que otra cosa más. Así que nada, con perspectivas demasiado no, con perspectivas muy optimistas. em, Así que nada, el sector muy, muy fogueado por eso. Otros sectores no les está yendo tan bien, pero sí ha habido un rally general en la semana o quizás en lo que va del año, si se quiere, Sí, sí, lo que bastante va del bueno. año, sí. Sí, hubo una pequeña caída, digamos, toma de ganancias de que el año pasado había cerrado muy fuerte, pero se recuperó rápido y ya está buscando nuevamente los máximos. Eh, el Nasdaq hizo máximos, si mal no recuerdo también, así que, bueno, eh, todo, digamos, eh, le- como decías, un poco en contramano de lo que es las tasas, eh, pero con mucha fortaleza. Y bueno, ahora hay que ver ahí si logra vencer esa resistencia que mencionabas o bueno, hay algún tipo de corrección.
Sí, exacto. Ahí. Acá, muchas de las empresas que están acá en el S&P, Ujú, entre ellas las siete magníficas que le llaman. eh, eh, y bueno, y volvemos, esto nos va a volver a, a mostrar una divergencia entre las siete magníficas probablemente y el resto de las empresas que componen el S&P. Es todo muy tecnología. Igual nosotros pensamos que bueno, las carteras deben estar diversificadas y quizás el Dow Jones puede ser un poco más defensivo, un poco más protectivo por el escenario que estamos viviendo a nivel internacional, hasta tanto se empiece a confirmar una posible baja de tasas. Hubieron datos buenos de la economía norteamericana que fueron malas noticias para las acciones, que fue este día acá que bajaron. Pero bueno, volvieron otra vez. Pero bueno, recomendamos cierta prudencia a nivel internacional porque el rally que hubo desde finales de octubre pasado hasta ahora ha sido bastante importante en términos de dólar, más de cercano al 20%, más del 15%, en el 15 y 20%, con lo cual acá sí a tener cuidado, sobre todo ahora. Intentando unir los dos mercados. Nosotros tenemos el mercado CDR, no tenemos el mercado de treasuries, y estamos con brecha del 50-60 y estamos con estos máximos, sobre todo en S&P, que está costando superarlo. ¿Sí? Así que bueno, ujú, diversificación. Quizás cuidado con los CDRs o cuidado con estar muy posicionado del lado de los CDRs, porque también afuera eh, hay ruidos y asociado con los ruidos vamos a llegando a la temporada eh, linda de balances que continúa la semana que viene. Eh, ujú. Sí, ahí vamos a ver un poco de esto. Presenta, por ejemplo, Intel, que es otra de las de semiconductores. IBM también tiene algo asociado a eso. ujú. Eh, y bueno, veremos si continúa esta tendencia. Eh, hay mucho por ahí relacionado a este tipo de temas de inteligencia artificial, quizás esta semana y la siguiente sobre todo. em, que ya empieza a presentar Nvidia, si mal no recuerdo, sobre final de mes, en la última semana del mes. Eh, Empieza a presentar AMD también, empiezan a presentar el resto de este mundillo que está tan en boga, y que se decía, no, bueno, pero ya subió muchísimo, ya la inteligencia artificial no da para más, está recontra sobrecomprado y bueno, parece que todavía no, parece que todavía De- tiene recorrido. Tiene, dentro de las que por ahí tenemos mucho en cartera con clientes, va Verizon. También, bueno, esta es Ujú, importante, aunque quizás no la demos tanto, Netflix y como la del amigo del presidente Milei, Tesla, ujú. que esta sí va a ser bastante esperada, como decía Frank, relacionado a inteligencia artificial. Sí, también Tesla Y tiene. Sí, claro, sí, también Tesla Tesla está muy tiene el relacionada, desarrollo de todos los autos que se manejan solos y todo eso que se manejan que solos. bueno, está bien, también va de la mano de eso, sí, sí. Varias defensivas como Abbott, como Johnson y Johnson, creo que estaba Procter por acá, ahora se me escapó. AT&T, defensiva que paga dividendos, que por ahí no nos gusta mucho. En lo que es sistema financiero, bueno, no digamos que quizás bancario, tenemos a Visa y a Master también, que tenemos ahí un posicionamiento interesante con algunos clientes. Entonces empieza a ser ya la semana un poco más interesante previa a la que va a venir de tecnología o de las tecnológicas de las grandes, en donde también vamos a estar muy atentos con lo que pueda pasar. Pero bueno, esas semanas un poco más de incertidumbre, donde no es tan fácil el posicionamiento y donde hay que intentar estar un poco diversificado y tener muy en claro cuáles son los objetivos de inversión. Así Sí, sí, sí. que, bueno, con esta última placa terminamos la presentación de este viernes. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta o dejar algún comentario y si no, ya saben por dónde nos pueden ubicar. Exactamente.
Así que, bueno, muchas gracias y que tengan un muy Gracias. buen fin de semana. Y los esperamos el Bueno, viernes que viene. bueno, Robert, no te esperamos a vos, vas a estar de vacaciones, así que la semana que viene me toca trabajar de más. Merecidísimas vacaciones, Gracias. me toca remarla. Estaba esperando el momento de poder decir que me tocaban las vacaciones. Así que bueno, Está bien, bueno, muchísimas gracias. Igual los esperamos y bueno, quedan en muy buenas manos. Así que bueno, muy buen fin de semana. más o menos, veremos, veremos. Que Seguro. anden bien.